Año 1954, Monte Palomar, California. Una convención ovni congrega a decenas de entusiastas, científicos, militares retirados y autodenominados contactados con seres del espacio. El ambiente es eléctrico. Teorías sobre civilizaciones de Venus, Marte y otros sistemas solares flotan entre conversaciones agitadas. Algunos aseguran haber visto naves, otros haber hablado con sus tripulantes. Y entre todos ellos, aparece una figura que no parece encajar. Una mujer solitaria, de cabello claro, ojos penetrantes y una frente anormalmente prominente. Se hace llamar Dolores Barrios. Dice ser diseñadora de modas, pero sus rasgos no son comunes, y su actitud, mucho menos. Asegura ser venusiana. Un ser del planeta Venus, encarnada en forma humana. ¿Estaban los contactados diciendo la verdad? ¿Y si, entre nosotros, caminaban verdaderos emisarios de otras estrellas? Esta es la historia de Dolores Barrios, la mujer que muchos creen no era humana. La era de los contactados. El mundo había cambiado para siempre en 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold afirmó ver 9 objetos voladores con forma de platillo cerca del Monte Rainier. Desde entonces, los cielos de América y del mundo comenzaron a llenarse de luces inexplicables. Objetos metálicos que desafiaban las leyes de la física, rumores de encubrimientos y algo más, mucho más inquietante. Una nueva generación de individuos afirmaba haber establecido contacto directo con seres del espacio. Se les llamó los contactados. Una figura humanoide, luminosa, descendió lentamente desde una nave en forma de platillo, suspendida sobre el suelo, como si ignorara la gravedad. No tengas miedo, has sido elegido. Tu misión será compartir esta experiencia y este mensaje con el mundo. No están solos. Hay muchos más en el universo. Así como existe el bien, también existe el mal. Nosotros hemos estado aquí desde el principio, guiándolos, protegiéndolos, como un hermano mayor cuida a su hermano menor. Vengo del planeta Venus, pero no del planeta Venus que sus científicos observan con telescopios. Nuestro verdadero mundo está más allá de la luz de su estrella llamada Sol. Nuestra misión ha sido siempre la misma: acompañarlos en su evolución y evitar su autodestrucción. Nos preocupa su energía nuclear y el uso maligno que la rodea. Comparte este mensaje. Quizás hoy no tenga sentido para ti, pero en el futuro, las generaciones por venir lo comprenderán, porque es para ellos que ahora hablamos. Estaremos observándolos. Y así, tal como llegó, desapareció, dejándome con más preguntas que respuestas, y una certeza que cambió mi vida para siempre. Tras la Segunda Guerra Mundial y el trauma de Hiroshima y Nagasaki, la humanidad entraba en la era nuclear. Y con ella surgía una narrativa paralela. Seres superiores, provenientes de planetas cercanos, deseosos de advertirnos sobre nuestra autodestrucción. Según estos relatos, los venusianos eran seres altos, bellos, con un aura de paz. Algunos decían que caminaban entre nosotros, que se habían infiltrado en nuestras sociedades, con una misión. Los mensajes eran claros: paz, unidad y preparación para una transformación global. Pero no todos los asistentes creían, y no todos los seres que afirmaban ser del espacio parecían tan benevolentes. En medio de esa fiebre interplanetaria, surgió una mujer que cambiaría la narrativa para siempre. No hablaba con tono mesiánico, no buscaba seguidores, solo apareció y desconcertó a todos. Su nombre era Dolores Barrios. La aparición de Dolores Barrios. Agosto de 1954, Monte Palomar, California. Una convención de ufología convoca a investigadores, contactados y curiosos. Entre ellos, figuras reconocidas como George Adamski, quien afirmaba tener contacto directo con venusianos. Fue allí donde todo ocurrió. Una mujer desconocida se presenta en el evento. Su nombre, según el registro, Dolores Barrios.
Decía ser diseñadora de modas. Venía con 2 acompañantes. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue su oficio, sino su rostro. Los asistentes quedaron desconcertados. Su frente era ancha, sus ojos intensos, su piel pálida. Parecía una caricatura viva de los venusianos descritos por Adamski unos días antes. La coincidencia era demasiado inquietante para ignorarla. Algunos se atrevieron a preguntarle, ¿era ella una venusiana? ¿Venía del espacio exterior? La respuesta de Dolores fue simple y perturbadora. Sí. ¿Y qué? A partir de ese momento, su presencia se convirtió en el foco de todos los asistentes. Algunos intentaron fotografiarla, otros la siguieron discretamente, pero Dolores se mantenía serena, tranquila, como si todo estuviera bajo su control. Una fotografía capturó ese instante. Dolores, flanqueada por sus 2 enigmáticos acompañantes, todos vestidos con ropa civil, todos con miradas que no parecen pertenecer a esta tierra. Poco después, desaparecieron. Sin dejar rastro, sin volver jamás a otra convención, la misteriosa mujer conocida como Dolores Barrios se desvaneció. George Adamski y la conexión venusiana. Antes de Dolores Barrios, hubo alguien que cambió el paradigma de los contactos con seres de otros mundos. Su nombre era George Adamski, profesor de filosofía autoproclamado, místico y, según sus palabras, embajador terrestre ante los habitantes de Venus. Era alto, de cabellos dorados, irradiaba calma. Su nombre era Orton y venía de Venus. Adamski aseguraba que su contacto con estos seres fue físico, que subió a sus naves, que viajó por el espacio y que recibió mensajes de advertencia sobre las armas nucleares. Los venusianos ya están aquí. Los seres de Venus nos vigilan. La historia de Adamski desató un fenómeno. Sus seguidores crecieron. Sus palabras cruzaron fronteras. Y su imagen de los venusianos se convirtió en un arquetipo. Seres altos, bellos, espirituales y profundamente preocupados por el futuro de la humanidad. Y aquí es donde la historia da un giro desconcertante. Días antes de la aparición de Dolores Barrios, Adamski había descrito ante el público cómo lucían los habitantes de Venus. Frente amplia, ojos almendrados, cabello claro. La semejanza era perturbadora, como si aquella mujer hubiera salido directamente de sus palabras. ¿Fue una coincidencia? ¿Una broma pesada? ¿O era Dolores Barrios una prueba viviente de que Adamski decía la verdad? Y si no vino sola. Las fotografías y su análisis posterior. Una imagen, congelada en el tiempo, tomada por un periodista brasileño en 1954. No era una actriz, no era parte del espectáculo. Dolores Barrios llegó como cualquier asistente más. Y sin embargo, su presencia capturó la atención de todos. Días después, una segunda fotografía, esta vez de pie, junto a sus acompañantes. Sus rostros también extraños, su actitud distante. Décadas más tarde, investigadores independientes someterían estas imágenes a análisis faciales modernos. La conclusión: los rasgos de Dolores Barrios presentaban proporciones atípicas, frente ancha, órbita ocular ligeramente más grande, distancia entre ojos poco común, mutación genética, condición médica o algo más fuera de este mundo. Algunos sugieren que sufría de hipertelorismo, una condición médica que separa más de lo normal los ojos. Otros, que simplemente tenía una fisionomía inusual. Pero lo extraño no termina allí. Cuando se intentó capturar más imágenes, Dolores y sus acompañantes desaparecieron entre los árboles del Monte Palomar. No dejaron dirección, no registraron vehículo y jamás volvieron a ser vistos. El nombre Dolores Barrios sí existía en registros públicos, pero no en Venice, California, sino en otra ciudad y con una descripción física completamente distinta. ¿Era Dolores Barrios una farsante? ¿Una mujer con una condición genética? ¿O simplemente alguien que no pertenecía a este planeta? Teorías sobre su identidad y desaparición. ¿Quién era realmente Dolores Barrios? ¿Una visitante de otro mundo o una mujer común atrapada en el mito?
Las teorías, como suele ocurrir en estos casos, se dividen entre lo lógico y lo extraordinario. Teoría 1. Una farsante humana. Para los escépticos, Dolores Barrios no era más que una mujer con un aspecto poco convencional, posiblemente maquillada para parecerse a los venusianos descritos por George Adamski. ¿Una broma elaborada? ¿Una performance adelantada a su tiempo? ¿O una seguidora fanática de los contactados que quiso vivir su propio momento de gloria? Teoría 2. Un experimento humano o infiltración gubernamental. Pero hay quienes piensan distinto, que Dolores no actuaba sola, que su presencia en Monte Palomar no fue una coincidencia, sino una misión. Algunos teóricos sostienen que se trataba de un experimento social, una prueba controlada del gobierno de Estados Unidos para analizar la reacción del público ante una figura extraterrestre realista. Su reacción al ser fotografiada, la huida repentina, la falta de registros coherentes, todo apunta, según esta hipótesis, a un acto cuidadosamente planeado y luego encubierto. Teoría 3. Un auténtico ser extraterrestre venusiano. Pero entre los creyentes, hay una convicción más profunda. Dolores Barrios no era de aquí, ni humana, ni farsante. Era una verdadera visitante de ese planeta que ellos llaman Venus. Venía a observar, a escuchar, a verificar si los humanos estábamos listos para aceptar la verdad, que no estamos solos. Tras su misteriosa desaparición, jamás se volvió a saber de ella. No hay entrevistas, no hay huellas, no hay más fotografías. Dolores Barrios se desvaneció de la historia. Casos relacionados y fenómenos similares. Dolores Barrios no fue la única. Su misteriosa aparición en Monte Palomar parece formar parte de un patrón mayor, uno que ha sido documentado en distintos rincones del planeta. Caso 1. El hombre de Tauret 1954. Ese mismo año, 1954, otro incidente desconcertante ocurrió en el aeropuerto de Tokio. Un hombre, bien vestido y con modales refinados, afirmaba venir de un país llamado Tauret, un país que no existe. Un visitante con documentos oficiales y un final idéntico al de Dolores, la desaparición sin dejar rastro. Caso 2. Valiant Thor, el visitante del Pentágono 1957. En 1957, un ser llamado Valiant Thor habría aterrizado en Virginia, siendo recibido por el ejército de los Estados Unidos. Según documentos y testimonios posteriores, este ser afirmaba venir de Venus. Igual que Dolores Barrios, su apariencia, humana pero perfecta. Su misión, advertir a la humanidad sobre el uso de las armas nucleares. Estuvo, según informes, alojado en el mismísimo Pentágono durante 3 años. Caso 3. Los seres nórdicos o venusianos. Durante los años 50 y 60, múltiples contactados afirmaron haber visto o interactuado con seres nórdicos, supuestamente originarios de Venus o de sistemas cercanos. Estos seres compartían características similares: belleza idealizada, aura de calma, mensajes pacifistas y advertencias sobre nuestro rumbo como civilización. ¿Era Dolores uno de ellos? ¿Una enviada? ¿Una observadora entre humanos, como parte de una red silenciosa de vigilancia extraterrestre? Incluso hoy, en el siglo XXI, existen reportes de individuos con rasgos físicos inusuales, comportamientos desconectados de su entorno y una extraña sensación de no pertenecer a nuestro mundo que notan quienes los rodean. ¿Podría existir una red de observadores no humanos camuflados entre nosotros? ¿Una vigilancia silenciosa, iniciada en los años 50 y que aún continúa? Casos como el de Dolores Barrios nos obligan a mirar de nuevo, no solo al cielo, sino también a los ojos de quienes nos rodean. ¿Quién era realmente Dolores Barrios? ¿Una mujer adelantada a su época o una visitante de las estrellas? Su aparición fue fugaz, pero su impacto, eterno. En una época marcada por el miedo nuclear y los misterios del espacio, Dolores encarnó la posibilidad de que no estamos solos, y de que quizás nunca lo estuvimos. Hoy, más que nunca, es tiempo de mirar más allá de lo evidente, de cuestionar las historias que nos enseñaron,
y de abrir la mente a realidades que podrían coexistir con la nuestra. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar a tu alrededor y preguntarte quién camina entre nosotros? Porque tal vez Dolores Barrios no fue la única. Si te apasionan los temas interesantes y llenos de misterio, no te pierdas el video que viene a continuación. Pero ten mucho cuidado, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar tu vida para siempre. Repito, lo que estás a punto de ver podría cambiar tu vida para siempre.